Gracias a todos los que ya se habían conectado. La idea de hoy es, digamos, la clase era el parcial, así que no hay una dinámica establecida para la clase de hoy, digo en términos de, estoy abierto a que si tienen dudas conceptuales respecto del parcial o de lo que han estudiado, o hacer un práctico. Ya me habían adelantado hace un ratito que hay quienes prefieren que hagamos un caso práctico. Igual, vuelvo a preguntar, para los que se han conectado recién ahora, si hay una duda conceptual, prefiero evacuar primero esa duda o atender alguna consulta a nivel conceptual y después, apenas termine con eso, abordamos el caso práctico que vamos a hacer, que era el de los laboratorios, el laboratorio de análisis que lo teníamos para la semana que viene. Sí, Martín, decime. Es más de verdad. Bueno, por eso, si querés abrir el micrófono o me lo escribís, no hay problema. En los procesos ágiles de hoy en día, ¿se aplica la ingeniería de requerimiento tal cual estamos estudiando? A ver, en los procesos ágiles, la ingeniería de requerimientos tal como la ves, con todas las herramientas y todos los pasos, no. Pero sí, digamos, a ver, en la ingeniería de requerimientos, yo creo que se los he planteado de alguna manera, digamos, en las clases, pero digamos, cuando vos haces la reunión de planificación, ¿sí? El sprint planning, por ejemplo, en una metodología Scrum, y durante todo la duración de la sprint tenés los requerimientos. El backlog, vos decís, tomás lo que vas a trabajar durante las 2 o 3 semanas que dure el sprint, y eso, digamos, eso viene de un proceso de captura. En algún momento, esos requerimientos que están en el backlog, a través de historia de usuario, digamos, esos requerimientos se capturaron de alguna manera. ¿Sí? Por eso están en el sprint backlog. Digo, alguien dijo, sea el product owner o sea quien sea, estos requerimientos tienen que estar en el product backlog. Una vez que los priorizás en el sprint planning, empezás un proceso de especificación, porque simplemente tenías una historia de usuario, quizá con un nombre o con una descripción. Entonces, lo empezás a especificar. ¿Qué sucede? No es una especificación de las que nosotros trabajamos con casos de uso, pero sí lo empezás a especificar en términos de definir criterios de aceptación, detalle y demás, todo lo necesario que a vos te permita, o que el equipo te permita, hacer el desarrollo. ¿Sí? Y el proceso de validación se da a la par con la especificación. ¿Por qué? Porque en realidad esa es una de las ventajas de la metodología ágil. Dice, hay que priorizar justamente esto de el encuentro con el cliente, ¿no? Entonces digo, en esta charla en la cual vas realizando y vas especificando, vas anotando, por ejemplo, los criterios de aceptación, aquellos criterios que te dicen, bueno, ¿de qué manera el cliente me va a decir que está bien o que está mal lo que yo he hecho? ¿Sí? Entonces, digamos, de alguna manera, a ver, la ingeniería como tal, en sus 3 etapas se hace. Lo que sucede es que no se hace con las herramientas, no se hace de la misma manera en términos de los tiempos, no se produce un documento como el que nosotros estamos mostrando, que es la ERN, sino que trabajarás con las historias de usuario, pero el proceso como tal, sí. ¿Respondí, Martín? El JAD, para el Joint Application Design. Ok, el Joint Application Design, digamos, ha sido el promotor de otras metodologías. A ver, hoy en día no es que vos vas a ir a una sesión y te van a decir, esta sesión es de JAD, esta sesión es de determinada, de brainstorming o de lo que, la herramienta, digamos. El JAD, lo que digamos, la idea que yo quiero con la que se queden de esa metodología, por ejemplo, es que hay
a diferencia de la entrevista o a diferencia del cuestionario, hay una sesión de trabajo, ¿sí? Nos sentamos a trabajar nosotros con los usuarios, con los clientes, con los stakeholders, ¿sí? Con los claves, de tal manera de obtener de ese trabajo, ¿sí? Un conjunto de requerimientos. Digo, si vos lo pensás, parte de la sprint planning, por ejemplo, en una metodología ágil, tiene que ver con esto, con que nos sentamos, escribimos y obtenemos un documento en donde tenemos requerimientos, ¿sí? Que pueden ser especificados en una ERS o a través de otra herramienta, ¿sí? La idea no es el YAT como YAT, sino que entiendan que existen formas de capturar requerimientos que impliquen sesiones, ¿sí? En conjunto, donde vas a tener a alguien que va a tomar nota, alguien que va a definir, alguien, ¿sí? Esa es la idea. Bien. Aprovechemos, si hay más preguntas conceptuales. Sí, Juan. Si quieren abrir el micrófono, más fácil. Sí, Juan. ¿Se escucha? Sí. Cuando nosotros hablamos del flujo de trabajo de requisitos, Sí. nosotros en realidad lo que estamos haciendo ahí es haciendo una especificación de requerimientos, ¿o no? Sí. Ah, Exacto. Esa era mi duda. Porque Sí. tenía las mismas actividades previas. Solamente Exacto. que, claro, solamente que te habla no de los trabajadores, los artefactos, de los trabajadores A en las ver, actividades. hay una especificación y hay en algún punto una licitación, digamos, está ese análisis que se da entre la licitación y la especificación propiamente dicho. Ese análisis tiene que ver con esto cuando dice encontrar actores y casos de uso. Eso no es licitación, pero tampoco es la especificación como tal, digamos, porque eso ya vendría como parte del análisis que yo les decía que se hace para ya contar con la herramienta y la especificación es escribir el requerimiento propiamente dicho. ¿Sí? Claro, esa era mi duda, porque yo tenía entendido, cuando estaba leyendo la ingeniería de requerimientos, que cuando hacíamos especificación, en realidad era como parte de análisis entre la licitación y la especificación como tal, digamos. A ver, por eso, hay una transición de la licitación a la especificación donde uno, ¿cuál es el resultado de la e-licitación? Los requerimientos. ¿Sí? Si vos trabajaras con casos de uso, tu resultado de la licitación sería ya empezar a pensar en esos casos de uso. Por eso esa primera actividad que dice encontrar actores y casos de uso podría pensarse como el último paso de la licitación. Pero el flujo de trabajo de requerimientos sí, fuertemente lo que hace es especificar requerimientos, porque dice priorizarlos, escribirlos, estructurar el diagrama, o sea, todas son actividades que tienen que ver con la especificación de requerimientos. Listo. Esa es mi duda, gracias. Ok. Aprovechen. Yo tenía una Sí, duda no había entendido muy bien al final cuál es la diferencia entre requisito de usuario y lo de sistema. O sea, sé que los de usuario son como una definición general de los requerimientos no funcionales y los funcionales. sí, Pero a no, ver, los requerimientos de usuario serían el listado de requerimientos, si lo querés poner en términos de lo que nosotros hemos trabajado. Y los requerimientos del sistema ya son la descripción, porque ya empezamos a hablar de manera mucho más detallada, junto con alguna definición no funcional. Cuando uno empieza ya a hablar en términos más técnicos, ¿sí? Esto es, por ejemplo, de qué manera vos vas a obtener la información, de qué base de datos, o de qué forma vas a completar ese requerimiento que vos estás especificando, ya hablas de requerimientos de sistema. Los requerimientos de sistema, por eso dice que su principal destinatario es el desarrollador, porque empezás a bajar el nivel de detalle para que el desarrollador entienda de qué manera tiene que construirlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo en la descripción del caso de uso, el sistema busca los tipos de documentos. Bueno, no,
Un requerimiento, ese sería un requerimiento más a nivel de usuario. El requerimiento más a nivel de sistema sería, el sistema busca los tipos de documentos en una determinada base de datos, por ejemplo. ¿De qué manera? Si va a tener que usar, ¿me entendés? Si va a tener que usar índice, no índice, digamos. Llevar el requerimiento a mayor nivel de detalle más pegado a la programación o al desarrollo. ¿Sí? Esa es la diferencia. No te vuelvas loco, Augusto, es simplemente nivel de detalle. Si lo querés poner en términos conceptuales, los requerimientos, ¿cuál es la diferencia? El nivel de detalle y a quién va dirigido. Claro, porque uno, si no me acuerdo mal, es al usuario o cliente, y el otro es más ¿No? para el analista en sistema, ¿no? O para el ¿Para, desarrollador, para porque ahí quién? empieza. Para el desarrollador, porque va a tomar eso como fuente o como input para poder construir el sistema. Listo, listo. ¿Mm? Gracias, profe. Los de sistemas se ven en diseño. Sí, pasa que no los escribimos tal cual, así como los plantea el autor, pero sí. En la especificación, tal como tal. Escribimos los requerimientos de usuario como los requerimientos del sistema, y los requerimientos de usuario se pueden ver como una toma de nota. A ver, los requerimientos, en términos de lo que vos escribís en la especificación, como nosotros te lo enseñamos, todavía siguen siendo requerimientos de usuario, porque vos de hecho esos requerimientos te vas a sentar con el usuario y los vas a validar. ¿Sí? El requerimiento de sistema es el que va a ir al desarrollador, el que ya tiene mayor nivel de detalle y mayor especificidad en términos de la implementación. ¿Sí? Ok. Bien. No se hagan tanto lío con los requerimientos de usuario y los requerimientos de sistema. Lean entre líneas. Nicolás Artas. Las medidas de desempeño en la construcción de escalas. Sí. ¿Qué pasó? A ver, porque medidas de desempeño. Creo que eso la validez. Sí, la validez de la No. consistencia, ¿no era? Que tenías la abierta y la cerrada. Ah, ok. Sí. Dame un segundo y te lo muestro en contexto. Fíjate que material. Tampoco es algo sobre lo cual les voy a hacer mucho hincapié, pero ahí sí. En la construcción. Veamos. Balance. Validez y confiabilidad. Ahora sí. Consistencia. Confiabilidad. Ah, porque te dice que es un parámetro de consistencia, por eso le decís consistencia. ¿Sí? A ver, dice, si el cuestionario da el mismo resultado, repetirlo bajo las mismas condiciones, estamos hablando de que es consistente, es decir, que me sirve la información. ¿Por qué decimos de confiabilidad? Porque hablamos de que la herramienta es confiable. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que sea confiable? Con que si yo le doy a las mismas personas o al mismo público, bajo las mismas circunstancias, de la misma manera, la misma herramienta, debería obtener resultados similares. ¿Sí? Si yo les doy una encuesta a un segundo año, por ejemplo, ¿sí? A ustedes, les hago un cuestionario, y bajo las mismas condiciones, ¿qué quiero decir? En la misma fecha, bajo en la misma fecha de parciales, por ejemplo, o en la misma época del año. ¿No? Entonces, yo debería
Si se lo doy a otro segundo año y no le hago preguntas de ASI específicamente, del docente, por ejemplo, porque si yo le pregunto a ustedes de qué evaluación hacen de su docente de ASI, Germán Vélez, y voy a otro y yo busco que también hablen de Germán Vélez, en otro curso no me lo van a saber responder. Entonces, no sería una herramienta que está diseñada, no sería confiable, porque no me va a dar los mismos resultados. ¿Sí? A eso se refiere con la consistencia externa. ¿Sí? Dice, si el cuestionario contiene fragmentos y estos generan resultados equivalentes internos, fragmentos entre sí. ¿Sí? Si yo hablo, por ejemplo, del equipo docente y después en otra parte del cuestionario hablo del docente Germán Vélez, si entre las partes tengo resultados similares, es confiable. ¿Sí? Si yo tengo que en conjunto, dice, ustedes responden, el equipo docente tiene una valoración del 80% y después tienen que el docente Germán Vélez 20%, hay algo que está mal. ¿Sí? Puede que la herramienta esté mal o puede que por alguna circunstancia las respuestas hayan dado así, pero a eso se refiere Nicolás. Nicolás. Ahí está. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué más? Sigan preguntando, yo tengo acá el ejercicio para cuando ustedes quieran, vemos el ejercicio. Porque sé que es como el grado de... Yo lo entendí como el grado de conocimiento que puede sacar el analista de esa pregunta, pero no sé si es eso. La confiabilidad. No, la validez, que es la otra. Ah, a ver. Dice, grado con el que la pregunta determina lo que el analista quiere medir. Sí, si la pregunta es válida. ¿Qué quiere decir con esto? O con la escala, digamos, es válida, si te va a permitir obtener información. Sí, es correcto lo que voy a decir, Augusto. Ah, bueno, porque no estaba entendiendo cuando lo leía y pensé, digo, bueno. No, es justamente eso, sí, que te permite obtener la escala, que te permite obtener justamente la información que a vos te sea útil y que obviamente tenga sentido en función de lo que vos estás buscando. Ujú. Hay una consulta con el tema de las 6, porque habíamos visto que los casos de uso, creo que todos los modelos los tomaba, Con el o es tema de solamente qué, no te entendí. de la unidad 6, porque creo que había dicho que Ah, todos los modelos, creo que eran si los tomabas todos, o solamente tomaba los dos tipos de casos de uso que había. los modelos los No me acuerdo tomaba si eran modelos el todos. nombre específico, creo que no. A ver, el Los modelo de patrones casos de son. uso. Ahí está, patrones, eso Los era. patrones son estos. Ah, los patrones. No, de los patrones dije que iba a tomar qué son, para qué sirven, cuáles son las categorías de los patrones de casos de uso. Eso dije. Ah, pero no específicamente qué hace cada uno de los patrones, o qué es No, cada uno de los patrones. A ver, no. listo. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Duda? Vamos al práctico. Díganme ustedes, ¿eh? Yo estoy a lo que ustedes me digan. El prototipo rápido Sí. sería, porque para mí son la misma cosa, digamos, el prototipo y el prototipo rápido, pero entendí que, por ejemplo, el prototipo rápido tiene como más desarrollada la interfaz gráfica para que vos puedas, a ver, esto me gusta cómo está hecho, esto no, o, esto no quiero que haga en mi sistema y esto sí, más o menos esa es la idea.
El prototipo rápido significa que es algo que vos podés hacer en borrador, a mano, y vos podés ir validando. Prototipo, digamos, en el sentido de, vos podrías hacerlo en un programa, vos podrías agarrar un entorno de desarrollo y hacer un prototipo. ¿Y por qué va a ser un prototipo? Porque no está funcionando. Porque es simplemente la parte gráfica. Ese es el tema, digamos. O sea, ¿por qué se habla de prototipo rápido? Porque probablemente o a mano alzada o con 2 o 3 bosquejos o con bloques decís, che, acaba de leer la información del cliente, acaba de leer la información del pedido, pero no necesariamente lo haces en detalle. Entonces, ese prototipo lo más probable es que sea desechable. ¿Mm? Ok, entonces los prototipos que nosotros hacemos, por ejemplo, en el práctico son prototipos rápidos. Y un prototipo, y serían desechables, ¿no? Y los prototipos que haríamos en realidad... Sí, son desechables porque obviamente están hechos a lápiz y a mano. Sí. Ok. Y la diferencia entonces entre el prototipo rápido y el prototipo convencional es que los otros se podrían usar de forma evolutiva, digamos. O sea, podríamos ir implementando nuevas funcionalidades y demás hasta que se conviertan en el producto final. Ok. Sí. Exacto. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno. Ok. Cualquier cosa, ustedes me dicen, ¿sí? Yo por pronto, esto me lo tengo para acá. ¿Cómo era esto? Y acá, esperen que no me estaría dejando ver. Acá está, chat, si no, no las voy a leer. Bueno. Bueno. Aquí estamos. Con el laboratorio. ¿Vamos con el laboratorio? ¿Sí? Abran los micrófonos, no sean tan malos. Sí. Bueno. Asumo que no lo leyeron. ¿Quieren que lo leamos? Bueno, dice, hace un laboratorio de análisis bioquímicos. ¿Ah? ¿Alguno me habla? No, creo que no. Hace un laboratorio de análisis bioquímico de la ciudad de Córdoba y cuenta con un sistema web denominado SAC. Dice, cuando un paciente, o sea, imagínense ya la situación, ¿no? Laboratorio de análisis bioquímico, es decir, cuando ustedes se van a hacer saca sangre. Básicamente le tienen que hacer los análisis. Cuando un paciente se presenta solicitando determinados estudios, es atendido por un recepcionista quien solicita la receta al paciente. ¿Sí? Esta receta es el documento donde el médico indica los análisis solicitados por el paciente. La receta. Ingresa a la pantalla de SAC el recepcionista para registrar una nueva solicitud de análisis. Controla los siguientes aspectos de la receta. La fecha de la receta, el recepcionista debe ingresar la fecha de la receta. La receta no puede tener más de un mes de antigüedad al momento de cargarla. Médico que solicita los análisis. El médico debe poseer matrícula profesional habilitada. Para esta verificación, el recepcionista ingresa el número de MP en la pantalla. El sistema se conecta con un web service provisto por el sistema del Colegio Profesional Médico, cuyo objetivo es validar e informar si la matrícula se encuentra habilitada.
¿sí? Porque dice que el médico debe poseer matrícula habilitada. En tal caso, el sistema muestra el nombre y apellido del médico y lo registra si es la primera vez que se recibe una receta de ese médico. Otro paso, ¿no? Solicita el documento de identidad del paciente. Al ingresar en la pantalla del número de documento, el sistema puede mostrar los datos si está registrado como tal. Número, nombre, domicilio, teléfono y email informado. El sistema habilita la modificación de los datos de contacto. Dice, puede también informar que la persona no está registrada y habilitar el botón para su registro. El recepcionista ingresará los datos por única vez para dar de alta el paciente. Después, otro paso. Establece los estudios a incluir en la solicitud de análisis del paciente. El sistema gestiona una lista de estudios que se pueden realizar. Escanea la receta en formato PDF, en la que se incluye como comprobante de la solicitud. Esta receta escaneada se debe visualizar como parte del registro de la solicitud de análisis. Confirma la solicitud de análisis, sigue hablando del recepcionista. Confirma la solicitud de análisis, esto registra en SAC la solicitud y actualiza las pantallas existentes en la sala de espera con el número de la solicitud, nombre y apellido del paciente. Informa al paciente que aguarde en la sala de espera para la toma de la muestra. Por ejemplo, SAC. Una vez registrada la solicitud, se envía un email al paciente con el detalle de la mencionada solicitud. Dice, existen diferentes extraccionistas. Extraccionista es la persona que persona encargada de la recepción de la muestra, ¿sí? Cada uno puede asignarse en SAC es el sistema, a alguna de las solicitudes de análisis que se encuentran pendientes de muestra. Dice, se muestran en el orden que fueron creadas. De esta manera, el sistema actualiza la solicitud de análisis y notifica en las pantallas del laboratorio la llamada al siguiente paciente. Cuando el extraccionista cuenta con todas las muestras necesarias para los estudios indicados en la solicitud, registra la situación en SAC, quedando así la solicitud como pendiente de análisis, y entrega al paciente un comprobante generado por el sistema con la siguiente información. Número de solicitud, número de paciente, nombre y apellido de este, médico solicitante, fecha y hora de la solicitud, nombre del extraccionista, cantidad de estudios, código y nombre de cada estudio, y la CAP. ¿Sí? Entonces ven acá, laboratorio, es el comprobante, con un número de solicitud, la fecha, quién es el extraccionista, en qué hora se realizó, ¿sí? Para quién es el médico solicitante, la cantidad de estudios, los estudios a realizar, con su código y su nombre, y el CAP. ¿Sí? A medida que los estudios son realizados, dice, el responsable de análisis registra el valor hallado por cada uno, provocando que la solicitud se actualice como en análisis. Una vez realizados todos los estudios de la solicitud, la misma se registra como finalizada. El sistema envía un email con formato HTML al paciente informando la disponibilidad de los resultados. A partir de este momento, el paciente podrá consultar los resultados en la página web, ingresando su DNI y CAP en la sección paciente. El CAP, para que lo tengan en cuenta, es la clave de acceso personal del paciente, ¿no? Es una clave que se le da al paciente. En la pantalla inicial, el paciente puede ver una lista de sus solicitudes y su estado actual. Al elegir una solicitud finalizada, el sistema mostrará los estudios con sus resultados, ¿sí? Y muestra esto. Entonces, vamos a mostrar las diferentes solicitudes y de cada solicitud, después vamos a mostrar, ¿ven? Quién es el paciente, cuándo se recibió, cuál es el número de solicitud, los estudios, los rangos, los valores hallados, cuándo se tomó la muestra. ¿Sí? Bueno. Al paciente se le brinda información general de los estudios, como el método técnica, ¿ven? Método o técnica, y un rango de referencia, para saber si está bien o los resultados están por fuera de los valores, que permite evaluar el valor hallado en cada caso. El rango de referencia y el valor hallado se expresa en una determinada unidad de medida.
distintos estudios pueden usar la misma unidad de medida. Ven acá, utilizar la misma. Los rangos de referencia acá son estos, pero acá cambia, ¿ven? El sistema permite al responsable del laboratorio generar un reporte con gráficos sobre cantidad de solicitudes por periodo de tiempo, pudiendo discriminar la información por esto. Bueno. Yo les hice la lectura, obviamente que la idea es que ustedes resuelvan, ¿sí? Podemos resolver en forma conjunta. Pero la idea es que ustedes puedan, ahora, de esa lectura que hicimos, de lo que ustedes me vayan indicando, ver o analizar cuáles serían para ustedes los casos de uso candidatos para el ejercicio que acabamos de ver. Si quieren, los dejo leer un rato más. Ustedes tienen la guía, pueden leerlo unos minutos más y van listando los casos de uso. Caso de uso con objetivo, ¿no? ¿Están trabajando al menos? Pues nadie me responde. Ah, bueno, ok. Bien.
Bueno. Vamos haciendo una lista candidata. Yo los voy a ir acompañando, ¿sí? Más allá de lo que ustedes hayan podido ir armando, yo los voy a ir acompañando en la solución. Bueno. Encargada de recepción. Bueno, ok. Registrar solicitud de análisis. Bueno, vamos de a poco. Registrar solicitud de análisis. Bien, Juan. Registrar solicitud de análisis. Con una externa registrar médico. Registrar solicitud de análisis. ¿Qué estaría abarcando de esto que yo estoy mostrando en pantalla? Todo prácticamente. Todo esto. Sí, porque, bueno, la parte que puse del extend de registrar médico que iba por ahí. Pero para, ok, pero hasta acá sería todo esto. Sí, hasta donde dice, bueno, ahí abajo dice una vez registrados los sistemas de análisis. Hasta ahí. Uh-huh. O sea, esto sería todo un caso de uso. Bien. Ya, ahí vemos, yo ya sé lo que vos me decís, pero digo, en términos generales, este sería el registrar solicitud de análisis. Sí. Bien. Ahora, piensen en esto, ¿no? ¿Es correcto lo que vos decís, Juan? Ustedes, si fueran el encargado de recepción, ¿para qué entran al sistema? Para registrar la solicitud de análisis. Ahí pasan un montón de cosas. Pero, en definitiva, el caso de uso principal y central es el registrar solicitud de análisis. ¿Qué puede pasar? Cosas que pueden pasar y que pueden llevar a pensar en otros casos de uso. ¿Sí? Esto, vamos a hablar del paciente. ¿Sí? Acá pueden tener un caso de uso distinto. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si la persona no está registrada, le doy la opción para su registro. ¿Sí? Entonces, dice, el recepcionista ingresará los datos por única vez para dar de alta el paciente. Acá, yo tengo un caso de uso, registrar paciente. ¿Estamos de acuerdo? Juan, Alan, el resto de la clase, hasta acá. ¿Sí, Juan? Ok. Bien. ¿Dudas? No hay. Avanzamos. Bueno. Ahora, después me habían definido, o Juan dijo, el extend es de registrar paciente. Sí, está bien. Pero, por otro lado, ¿por qué? Porque yo tengo una funcionalidad que me permite, digamos, al encargado de recepción darle de alta a un paciente y que toda una funcionalidad en sí misma, todo un conjunto de pasos que me permiten cumplir con un objetivo. ¿Cuál es, en este caso, el de registrar? Acá, yo entiendo, Juan, decime vos, que vos habías definido un caso de uso, registrar médico, por lo que dice acá. Lo registra si es la primera vez que se recibe una receta de ese médico. Por eso sí. Exactamente. Ok. Acá podríamos decir que vamos a ponerlo con otro color. Acá. Acá podríamos decir que tenemos otro caso de uso. Pero, profe, Y acá, sí. ¿no tiene que consultar también el médico? Primero lo Sí. consulta porque se conecta, dice, con un web service y después, si no existe, lo registra. Sí, pero ¿y eso qué? ¿Qué implicaría? No entiendo la consulta, Romina. Que si puede haber un caso de uso también como consultar ahí. No, porque, a ver, sería lo mismo que consultar si el médico existe en el sistema propio. A ver, ¿cuál es la diferencia entre consultar si el médico está habilitado en mi sistema o en un sistema externo? Eso, que es uno u otro.
Pero el paso es, che, ¿está habilitado o no está habilitado? ¿Por qué necesitaría yo un caso de uso? El encargado de recepción no va a tener una funcionalidad para decir, che, a ver, verificame si la matrícula profesional está habilitada. ¿Está habilitada o no está habilitada? Es un control que vos haces. Para que sea un caso de uso debería tener un conjunto de pasos que le dé un valor del resultado al actor. Digo, no justifica, digamos, en términos de esta definición. ¿Sí? Ahora, ya lo vamos a ver, porque, digamos, sí hay una definición que hay que tener en cuenta, que se hace con un sistema externo, pero no aplicaría un caso de uso en sí. Volviendo a lo que estaba trabajando con Juan. Dice, esto que yo puse en verde, dice, lo registra por primera vez, y lo registra si es la primera vez que se recibe una receta de ese médico. ¿Cómo? A ver, en este caso, el alta del médico, fíjense ustedes, que no es una alta ingresando datos necesariamente, sino que se toma el nombre y el apellido del médico que me devuelve este otro sistema, y mi sistema, SAC, se da cuenta que no está registrado el médico y lo registra. ¿Sí? Entonces, acá habría o podría haber dos formas de resolverlo. Definiendo un caso de uso registrar médico o poniendo esto simplemente como una alternativa del caso de uso registrar solicitud de análisis. Las dos opciones son válidas. Tener un caso de uso que extiende al registrar solicitud de análisis que se va a ocupar de dar de alta el médico, o en la descripción del caso de uso registrar solicitud de análisis, poner la alternativa en donde se da de alta el médico como parte del mismo caso de uso. ¿Sí? Juan, que vos lo habías planteado, digamos, las dos opciones son válidas, está bien lo que vos dijiste, pero también podrías considerarlo como parte del caso de uso, y el resto de la clase, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí. Bueno, perfecto. Bien, ahora, también alguien podría haber identificado la modificación de los datos de contacto, no obligatoriamente, podría haberlo contemplado como otro caso de uso. ¿Sí? O podría considerarlo como una alternativa dentro del mismo caso de uso. Sí, Jorge. No, porque ese yo lo había considerado de soporte. Yo no te pedí esencial lo de soporte, Juan. Son todos, digamos. Sí, lo que ustedes tienen que hacer era la descripción de lo que está, los casos de uso de lo que está descrito. ¿Sí? Ok. Para no hacerles líos, si el esencial, si el soporte, es lo que está escrito. De lo que está escrito, ustedes hacen el diagrama y la identificación de los casos. ¿Y cómo podría yo diferenciar si un caso de uso de soporte? Porque un caso de uso de soporte podría ser un caso de uso esencial, digamos, que implica alguna funcionalidad importante, digamos, para el sistema. A ver, lo esencial y lo de soporte es un criterio que tome el analista, que construya al momento de decir, che, ¿qué vamos a considerar? Lo esencial, por definición, tiene que ver con lo transaccional del sistema. ¿Sí? Eso es lo esencial. Entonces, digo, todo lo esencial tiene que ver con el manejo de la o las transacciones propias. Después podemos decir, bueno, ¿qué conceptos nosotros consideramos importantes para el sistema? Y bueno, yo para este sistema considero importante los pacientes, los médicos y los estudios. Entonces, todos los casos de uso que estén relacionados a la gestión de pacientes, la gestión de médicos o la gestión de estudios podría considerarlo esencial. Pero es un criterio, Juan. Es un criterio en donde vos y yo nos vamos a sentar y nos vamos a poner de acuerdo, pero quizá tengamos alguna diferencia. ¿Sí? A ver, lo esencial nuevamente tiene que ver con
el manejo del lado de las transacciones, los reportes, ¿sí? Lo que es procesamiento en sí, lo que es ABMC, ¿sí? Puede ser o esencial o de soporte de acuerdo al criterio del analista. Ok. ¿Mm? Por eso yo prefiero, digamos, y de hecho siempre le insisto a las profes del práctico que en las consignas pidamos lo que está descrito, porque después lo esencial y lo de soporte, y podemos tener alguna definición común de qué es lo esencial. Digo, que las transacciones no van a ser de soporte. Ahora, después los otros casos de uso y son relativos, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos hasta acá el registro de la solicitud, el registro del médico, puede ser, el registro del paciente y la modificación de los datos de contacto, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los actores en este caso de uso? Díganme. Principal, ¿quién es? El encargado de recepción. Bien. ¿Hay otros actores? ¿Hay actores secundarios? Muy bien, Juan. Lo pone con signo de pregunta por las dudas. Sí, Juan. Acá hay un sistema. Ante la duda, bueno. Acá hay un sistema. Acá hay un actor. ¿Sí? No se va a ver, no se va a ver. Ahí. Ahí hay un actor. Porque hay un sistema con el cual yo me contacto. No es que yo salgo, el encargado de recepción sale, entra a otro sistema, lo busca, dice, el sistema se conecta con un web service provisto por el sistema de colegio profesional médico. O sea, hay una conexión, hay un sistema con el cual yo interactúo. ¿Sí? Bien. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Bien. Porque no me lo habían mencionado. ¿Hay algún otro actor? Aunque sea con signo de pregunta. ¿No? Ezequiel dice no. ¿Qué les parece? Miren. Ahí, eso, Irene. Exacto. El sistema de envío de mails, el sistema de correo, el sistema, como le llamen, ¿sí? Es un sistema. No soy yo. Yo le pido a un sistema que existe y que se encarga de eso, de enviar el mail. Entonces, ahí yo ya tengo un actor secundario. ¿Sí? Entonces, tenemos un caso de uso transaccional, registrar la solicitud de análisis, relacionado a 3 actores, un actor principal, 2 actores secundarios y algunas relaciones de extensión. Yo ya después les voy a mostrar el diagrama, pero quiero que hagan el análisis conmigo. Fíjense que no estamos escribiendo más que los elementos que forman después parte del diagrama. ¿Sí? Y básicamente, este caso de uso se ocupa de registrar la solicitud de análisis para un paciente con los estudios solicitados por el médico, algo así. ¿Sí? Es decir, tiene que quedar claro que la solicitud de análisis es para un paciente y que incluya estudios. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Avanzamos? O si hay dudas de esto, díganme. Después hacemos la descripción. Bueno. Vamos acá.
Vamos, así no nos confundimos con lo que está. Bueno, acá existen diferentes extraccionistas, con el extraccionista cuenta con todas las muestras, registra las... ¿Qué casos de uso hay acá? Pero fue una duda, ¿extraccionista es una máquina o es un Una rol? persona. ¿Una persona? Ujú. Es el que te saca la muestra de sangre. O te recibe la muestra para el análisis. Ah, bien, bien. Bueno, de este párrafo, Profe, que es un solo párrafo. Sí, Alan. eh, acá seguiría hablando, o sea, que todo esto, la asignación del extraccionista sería con respecto a las solicitudes, las estaría haciendo el encargado de atención, o No, ¿qué serían dice? automáticas. ¿Qué dice? Porque dice que cada uno puede asignarse en SAC. Entonces, ¿quién se puede las- asignar la solicitud? entonces ellos mismos Ujú, como que las exacto, toman. Ok. exacto. Ujú. Registrar las muestras y registrar los estudios. Juan Salvador, estoy de acuerdo en parte. Acá todavía no hablamos de los estudios. No, no, está bien, digo, pero... Ah, ok, bien. Bueno. Juan, Entonces habría sí. un consultar solicitudes de análisis ¿Y para qué de las parte consultas, Alan? y por el Estado ¿Pero para qué las consultas? para después autoasignarse, o sea, tomarla, Oh, por ok. así decirlo. Entonces para eso haces, ese es el caso de uso. Con eso tiene que ver, no con consultarlo. Como vos decís, como Ah, autoasignarse de alguna manera. sí, ¿Sí? A ver, sí. O sea, sería entonces el caso de uso tomar consulta, tomar solicitud de análisis. sí. Tomar vos, porque lo estás viendo desde la extracción y que el sistema registra la Claro, es asignación. verdad. ¿Sí? Asignar Exacto. solicitud de Registrar análisis. asignación, Alan, con verbo de sistema. Registrar asignación, registrar lo que sea. ¿Sí? Ahora, hay ¿cuántos momentos de uso del sistema hay acá, en este párrafo? Pregunto a todos. 2. ¿Cuáles son, Juan? Lo de las muestras y lo de la asignación. Ok, bien. Entonces, a ver, dice, existen diferentes extraccionistas. Cada uno puede asignarse en SAC. Asignarse en SAC. Lean, sean detallistas en la lectura. Dice, cada uno puede asignarse en SAC a alguna de las solicitudes de análisis que se encuentran pendientes de muestra. De esta manera, o sea, ¿qué quiere decir de esta manera? Con la asignación, el sistema actualiza la solicitud y notifica en las pantallas la llamada al siguiente paciente. Es decir, cuando yo digo, Germán Vélez, que soy extraccionista, me asigno la solicitud de Juan José Wendler, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando en el sistema queda registrada esa situación, va a decir, Juan José Wendler aparece, presentarse en box tal, ¿sí? Y yo aparezco ahí con la aguja para sacar sangre. Espero que no te desmayes. ¿Estamos de acuerdo?
acá hay, ese es un momento. ¿Sí? Esto es un momento. Ahora, una vez que ya tengo las muestras, dice, registra la situación en SAC, quedando así la solicitud como pendiente de análisis. Fíjense que habla de acá pendiente de muestra. Ustedes han visto diagrama de máquina de estado. Entonces la solicitud acá está pendiente de muestra y acá está pendiente de análisis. Y entrega al paciente un comprobante generado por el sistema. Y este comprobante no es otro caso de uso, ¿no? Es todo parte de lo mismo. ¿Sí? Un solo actor, extraccionista, dos casos de uso. Registrar la asignación de la solicitud y registrar la extracción de las muestras. ¿Algún otro actor involucrado? ¿No? ¿Estamos hasta acá? ¿Avanzamos? ¿Sí? Bueno. ¿Están, gente? ¿Están? Me responden 3 o 4. Iril, Sí, profe. Juan José, Juan Salvador. El resto, ¿estamos? Bueno, Sebastián ahora, Alan. Ahí, bueno, ok. Bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, vamos con el siguiente párrafo. Hago una aclaración. Este ejercicio tiene la particularidad que está contado medio secuencialmente, ¿no? No se vayan a pensar ni se vayan a quedar con la idea que siempre es así. Podríamos agarrar otro ejercicio, como es el de la colonia de vacaciones, que no sé si ustedes lo tienen, pero digo que está contado y no está contado secuencialmente. Entonces digo, acostúmbrense a que acá está bien, vamos por párrafo y vamos identificando. Puede haber otro que tenga una parte en un lugar, otra parte en otra parte del enunciado y formen el mismo caso de uso, ¿no? Digo, no se queden con la idea de, bueno, voy a, como el profe hacía, desde acá hasta este punto es un caso de uso. No es siempre así. Bueno. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuántos casos de uso? Creo que uno puede ser registrar la muestra, o sea, o registrar el análisis, más que registrar la muestra, registrar el análisis. Ok. Sí, Sí, todavía puede estoy ser. leyendo el resto. Registrar el Y análisis, sí. quizá actualizar estado de análisis como un extend. No, la O actualización de adentro. estado nunca es, la actualización de estado de nada no es un caso. Ujú. Listo. Otro sería, profe, el envío del mail. ¿Por qué, Alan, si recién enviamos un mail y no hicimos un caso de uso? ¿Por qué acá haríamos un caso de uso para enviar mail? Recién acá, cuando dijimos enviamos mail, era un actor secundario de registrar solicitud de análisis. ¿Por qué acá tendríamos un caso de uso para enviar mail? Puede ser porque... no. Porque ¿Qué? después el paciente puede... Está o sea, bien. porque se le envían los resultados al paciente y después dice que después podrá consultar los resultados en la página. Está bien, pero vos, a ver, Alan, escúchame. Que envíe el mail. ¿Por qué va a ser una funcionalidad aparte? El envío, porque vos me dijiste enviar mail. ¿Por qué el envío del mail va a ser una funcionalidad aparte si eso se hace cuando se registran los resultados?
Si yo te dijera algo, si acá dijera, el responsable de análisis va registrando el valor hallado por cada uno, provocando, ¿sí?, que la solicitud se actualice como análisis. Una vez realizado todos los estudios de la solicitud, la misma se registra como finalizada. Una vez al día, le mando mail a todos los pacientes para los cuales se les finalizó la solicitud de análisis. En ese caso, si yo te dijera eso, ahí sí, porque separo el Claro, momento. porque es temporal. Temporalmente es distinto. Pero si yo tengo una actividad que me permite cumplir con el objetivo, que es registrar la solicitud como finalizada, eso forma parte del mismo caso de uso. No tengo que separarlo. Entonces, acuérdense que los casos de uso son un conjunto de pasos que se da en un momento acotado de tiempo, ¿no? Es decir, si yo digo lo que me pasaba acá, che, el extraccionista vino, asignó, se fue, hizo otra cosa y vuelve al sistema, son dos momentos distintos, con lo cual son dos funcionalidades diferentes, son dos casos de uso distintos, ¿sí? Acá, el envío del mail se hace en el mismo momento que se registra la solicitud como finalizada. ¿Se entiende? Por eso no es otro caso de uso. Al terminar el registro, como dice Juan, que haya un paso que se envía el mail. Exactamente. Así va a ser. Si yo describiera el caso de uso, el envío del mail es un paso más. ¿Sí? Juan, responsable de análisis, registrar valor, paciente, consultar resultado, consigna pregunta. Y después agrego, registrar valor de análisis, incluye actualizar el estado de la solicitud de análisis. Bueno. Venías bien y al último derrapaste, Juan. Escúchame, las actualizaciones de estado no son casos de uso. Porque diría el caso de uso, el sistema actualiza el estado de la solicitud de análisis. Es simplemente una alternativa. Si lo registro o no como finalizada, es una alternativa. El sistema va a decir, che, tengo ya todos los resultados de todos los análisis, listo, me actualizo como finalizada. Si no, sigo en análisis. ¿Se entiende? Claro, o sea, sería parte del caso de uso registrar. Es una alternativa. Ok. El mismo caso de uso, a ver, si vos entras, vos sos el responsable de análisis, el mismo caso de uso te va a servir para registrar una parte o todos los resultados. Y el sistema, por detrás, debería tener la inteligencia de saber, che, si está todo o si está en parte. ¿Sí? Con lo cual, acá los casos de uso son por un lado, y después la consulta del paciente, ¿sí? Por otro. ¿Estamos hasta ahí? Y acá voy a tener, como les había señalado antes, un actor secundario que es el sistema de envío de mails. ¿Sí? Bueno. Bien, sigamos. Al paciente se le brinda información general del estudio. Bien. ¿Algo más de este último párrafo? Estos últimos dos párrafos. Lo de generar el reporte. Muy bien. Los gráficos de la cantidad de solicitudes y todo eso. ¿Uno o dos casos de uso, Juan? Uno, me parece. Muy bien. Era una pregunta capciosa. Muy bien. Uno solo. ¿Sí? Acá tenemos otro caso de uso. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, si yo veo el diagrama, vamos a ver el diagrama. A ver, para que se vea todo completito. No. Bueno, ahí lo voy moviendo. Tengo, veamos, chequeemos. Tengo el encargado de recepción, registrar la solicitud de análisis,
dos actores secundarios, el sistema de validación de la matrícula profesional o sistema del colegio profesional, es lo que es de web service, y el sistema de envío de mails. El externo registrar paciente y el 3 y el 4 son opcionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta acá. Este es el caso de uso del primer párrafo. Después tenemos el extraccionista que registra la asignación de la solicitud, se la asigna a sí mismo, digamos, cuando dice, che, a ver cuáles son los pacientes que están sentados ahí para tomarle la muestra, y después registrar la extracción de la muestra, o la muestra, digamos. Esos son los dos de la extracción. Después tengo el caso uso 7, que es el responsable de análisis que registra el resultado del estudio, y este caso de uso lo da por finalizado o no, dependiendo si están todos, y tiene el actor secundario sistema de envío de mail. ¿Sí? Después tengo el paciente que consulta los resultados de los estudios y el responsable del laboratorio que genera el reporte. El caso de uso 8 es opcional. Uno podría decir, bueno, el responsable de análisis tiene que poder consultar las solicitudes, no está explícito, con lo cual podrían o no haberlo incluido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Vemos los objetivos? Ahí tienen los objetivos para que los vean. Registrar la solicitud, conjunto de estudios, médico y paciente, registrar el paciente, modificar los datos, registrar el cambio de los datos de contacto, registrar la asignación, brindar información de las solicitudes de análisis pendiente de muestra y registrar la asignación de un extraccionista. Registrar la extracción de muestra, actualizar la solicitud y generar el comprobante de entregar al paciente. Registrar el resultado del estudio, actualizar la solicitud con los resultados de los estudios, permitiendo finalizar la solicitud cuando todos fueron realizados. Consultar el resultado de los estudios, brindar información de los resultados de los estudios, de la solicitud de análisis finalizada. Y después generar el reporte. ¿Sí? Bueno, ese sería el diagrama. Les dejo unos minutos para que piensen la estructura. Piensen la estructura, no lo describan, pero piensen la estructura del caso de uso, registrar solicitud de análisis. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con la estructura? Bueno, primero haría, no sé, el paciente, después validaría, después controlo la receta, después, no sé, diga en términos generales, piensen, en función de lo que está descrito, acá, en función de lo que está acá, que estos pasos eran los que habíamos dicho que, bueno, ¿cómo lo armaría? El cuadro que serían los roles, no, los roles va a tener una fila por cada rol, o sea, va a tener una fila para el encargado de recepción. Y la descripción del rol es responsable de la carga de las solicitudes de análisis, médicos y pacientes. Después va a tener uno que sea extraccionista, encargado de la asignación y extracción de las muestras. Y en términos, en relación al sistema, siempre en relación al sistema. Después va a tener el sistema validador, responsable de dar el ok respecto a la matrícula profesional del médico. Y así, es una fila por cada actor. ¿Sí? Ok.
Piensen, trabajen y ahí lo vemos. Profe, acá hemos dicho que primero confirma si la persona está registrada o no y después lo registra. O sea, registra todo lo que son los datos para generar la solicitud de análisis. Vos primero controlarías al paciente. Claro, porque acá dice informa que la persona no está registrada y habilitar el botón para su registro. No sería Sí, primero, ¿no claro, sería primero que? no sería primero ver si está o no registrada y después de Claro, ahí analizar la claro. receta, tipo agregar los datos de receta. ¿Y a vos te parece que te agreguen los datos y después controlar si la receta es No, 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 al válida y revés. demás? Al revés, Ah, tipo ver si existe primero, si no existe mostrar los estudios que se puede hacer y si está registrado, que haga lo de la receta. Yo lo entendía así. pero por eso, a ver, la receta, o sea, vos vas, Augusto, bueno, me fijo, che, ¿estás registrado Augusto? Sí, no. Ah, che, no estaba registrado, dame todos tus datos. Y después que me das tus datos, me das la receta y me doy cuenta que tiene más de un mes. ¿Parece lo mejor? No, ahí no. Ah. Entonces, primero, ¿qué tendríamos que controlar? La receta. La antigüedad de la receta. Claro, o sea, la fecha y después el médico. Ujú. Sí, así como está descrito. Un poco los pasos serían así. Juan, el caso de uso comienza cuando el responsable ingresa la opción para dar de alta una nueva, el sistema solicita se ingresa la fecha, el RR ingresa la fecha de la receta. Ok, algo así, Juan, el último que dice el RR ingresa la fecha y cumple la fecha de antigüedad, acordate, no hay un patrón y hay algo que dice que no deberíamos mezclar pasos del sistema y pasos de los actores. ¿Sí? Con lo cual, sería, el RR ingresa la fecha de la receta, el sistema controla si cumple con la antigüedad o algo por el estilo. ¿Sí? Ahí va, lo verifica aparte. Muy bien. Estaría bien, profe, en ese caso, ¿verifica solo o calcula y verifica? ¿Qué debería calcular? Y que la fecha no esté excedida de más de un mes. Pero por eso no calcula nada. O sea, dice, che, es malo. Bueno, No hace falta que calcule nada, digamos, controle. Digamos. con- ok. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo la parte que escanea el PDF, cómo se escribe? No se me ocurre cómo lo escribiría por el lado del actor encargado de atención al cliente. Se podría decir como escanea PDF y después que el sistema lo adjunta. Pero a ver, nosotros tenemos que pensar en la interacción actor-sistema. Claro. ¿Sí? A ver, ¿cómo estás pensando vos que, no me lo cuente en términos de casos de uso, cómo sería esa operación de escanear el PDF y demás? ¿Cómo te imaginas vos que lo harías en el sistema? No sé, como que habría una opción que sería como un botón que iba a escanear PDF Ok. y que ahí como que habilite Que el habilite software. que al escaneo o que habilite a adjuntar lo que ya está escaneado. Porque Mal, sí, esa es la pregunta. sí, ¿Se sí. entiende, Me Juan? parece que ya tipo sería como la escanería aparte, el escaneo estaría aparte y lo que estaría
En este caso, en la interacción, sería elegir el archivo. Bueno, de- entonces eso es lo que tenés que escribir. Claro. Entonces podría decir que Selecciona la opción selecciona para una adjuntar opción la receta, elige o selecciona la receta y ya y está. selecciona el receta y ya está. Después no habría como una parte del sistema que lo adjunte ya quedaría Ya explícito ahí. está. Es como un dato más, nada más que es un dato que viene adjunto. Es como si yo pusiera una foto o como si pusiera el nombre de algo. Nada Claro. más que viene de un lado ya previo, digamos, en términos de un archivo. Pues, gracias. De nada. Y ahora el parcial mío se le junta con algún otro, gente. ¿Tienen alguno, tenían algún otro agendado para el miércoles que viene? El 18 teníamos para análisis matemático práctico y el 20 el de así Ah, práctico. bueno, por eso, pero no se les superpone con otro el mismo día. Van a tener 3 No, días no, seguidos parcial, pero no se les superpone. no. Bueno, De hecho, uno también que teníamos hoy también se lo pasó, así que todo bien. ¿qué tenían hoy? Hoy también teníamos un parcial de PPR, que es uno de los cuestionarios teóricos. Ah, un Pero también parcial, lo un pasaron al tipo 19. parcialito. Claro. Sí, es que no podíamos tomar, ya nos habían dicho que no podíamos tomar parcial. Crucemos los dedos que los muchachos en la semana que viene nos adoptaron no. Siempre, me Eso. acuerdo, siempre hacen paro cuando tenemos algo importante de así. Siempre. Es como Para cuando el te primer quieren parcial no cortar había la pasado lo calle. mismo. Sí, ¿Para el pasó lo mismo. primero? Sí, creo que había un caso de paro y creo que se levantó ahí justo. Ah, se levantó, pero sí, el primero no lo cambia. Puede ser que haya habido, sí, porque fue allá por Por mayo, junio. junio, Sí, junio. mayo, junio, por ahí, que había sí, que estaban también renegando con el tema de las peritas. Bueno, a ver qué me dice Genaro. En forma de paso, ¿cómo hace la interacción de nuestro sistema con el sistema del colegio de médicos? Y básicamente, en términos de paso, es como que vos le mandás la información al sistema y el sistema te da una respuesta, Genaro. Hay formas de plantearlo, podríamos plantearlo así, podrías plantearlo en un solo paso, porque es un sistema externo, entonces voy a decir, el sistema envía la información y recibe la respuesta. Hay formas diferentes, pero es básicamente eso. Yo tengo, porque porque yo ingresé el número de matrícula, entonces mi sistema se lo va a pasar al colegio y el colegio me va a dar una respuesta. ¿Sí? Justo no seas mentiroso, Juan. Ay, Juan, mirá. Sí, esa cara, justamente. Abrí el micrófono, decía algo. ¿Viste? Te estás riendo. Así te quería escuchar. Unas ganas de tener si lo hice casi a las 8 de la mañana. Sí, una gana bárbara tiene. 8:30 igual. Sí, bueno, pero ¿qué? Esa media hora me permite tomarme un colectivo y no me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Bueno, uno salió favorecido. Sí. Ahora me puedo levantar a las 6. Ah, está bien. Media hora más de sueño. Vos podías venir a rendir el parcial, Juan, ¿o no? Yo sí, porque no afecta a mis colectivos. Sí, es aguadita. No. Greve. Bueno. Bueno, ¿cómo va eso?
A ver, ¿qué es esto? Entonces uso comienza con la opción para el sistema solicita se ingrese el RR ingreso a fecha, el sistema de no tenga más, y el sistema solicita se ingrese el número de matrícula. Sí, esos pasos del sistema solicita se ingrese, Juan, te agregan, no te agregan valor. El número de matrícula, el RR ingresa el número de matrícula, el sistema verifica la matrícula. ¡Ojo! Lo último que pusiste, Juan, no. Porque ¿quién verifica la habilitación de la matrícula? El sistema del colegio profesional médico. Sí, Ale. Exacto. Para eso tenemos el actor secundario. Y ahí no podría ser llamar al... Ah, no. Ah, no, claro, porque es un actor secundario, no es un caso de uso. Le envía, o sea, con los actores el sistema interactúa. Si es con un sistema, enviará y recibirá datos. Si es con un actor, si es con una persona, ingresará datos, el actor mostrará, el actor seleccionará, digamos. No hay mucho más que eso, es un actor. Dependiendo del tipo, si es persona, si es sistema, hará unas cosas u otras. ¿Sí? Bueno, 2 minutitos más y vemos, ¿les parece? Porque la idea era que tuvieran la estructura. Ya lo pueden ir escribiendo mejor, pero si no, al menos la estructura. Que les sirva después para después armar el caso uso. Profe, entonces ahí cuando ponemos el sistema solicita se ingrese el número de matrícula de profesional médico, ahí directamente pasaría a mostrar los datos. No, lo que pondrías directamente ahí es, en vez del sistema solicita si ingrese el número, directamente ese paso elimínalo. Pone, el RR ingresa el número de matrícula. Ok. ¿Sí? Eso para los casos en donde se ingresan los datos, que es distinto a cuando se seleccionan, que ahí sí el sistema tiene que mostrar, el autor selecciona, además. ¿Sí? Bueno, vamos. Cuéntenme, ¿por dónde empezamos? No me digan caso se inicia cuándo, porque no leo que te estoy preguntando. Paso. Ingresar fecha de la receta. Después, El sistema lo verifica que no se exceda de un mes. bueno, de la bien. Pues, La matrícula.
También ingresar ¿Qué, Alan? la matrícula profesional en el sistema de los médicos. No me acuerdo cómo. No. Ingresar la matrícula la ingresar en tu sistema, en SAT. Ah, ok. ¿Sí? Y ahí llama el actor. Ok. Validar. Habilitación de matrícula profesional con el sistema de Claro, admisión profesional. Bueno, ok. ¿Qué más? Digamos. ingresar el número de documento. ¿Qué más? Mostrar los datos del paciente. No. ¿Cómo mostrar? No, Juan. ¿Por qué? No puede, o digamos, porque dice el sistema puede mostrar los datos del paciente, número. Bueno, pero ¿qué tenés que hacer para mostrar o no Claro. los datos? Validar o verificar que Ah. esté registrado. Controlar, claro. Sí. El paciente Existe. Que está existe el paciente. registrado. Mostrar. Y Ahora existe. sí. Ahí no tiene que poner, y si lo está. Sí, no, pero eso Claro, sí. es general, ¿eh? Ah, bien. Augusto, no No es estoy el haciendo la descripción, no se las voy a mostrar. Mostrar los datos del paciente. ¿Qué más? Bueno, sería que el MP llena los datos correspondientes, ¿no sería? ¿Qué MP? MP El es MP. matrícula profesional. Ah, disculpe. Bueno, el médico que está haciendo el análisis sería. No. Bueno. Estás en la recepción, estás dando de alta la solicitud, Augusto. Ujú. El encargado de recepción sería. Claro, el encargado de recepción, que no Ok. llena los datos de la receta. Ok, pero no, así, puesto así, llenar los datos de la receta, no. Establecer O los estudios incluidos. ingresa los Ok. datos de la receta. ¿Podría ir seleccionar los estudios a realizar? Ok, entonces, como dice Juan, cualquiera de los dos Juan Salvador o Juan José, es establecer o seleccionar los estudios a incluir en la solicitud. Y esto no es menor, ¿no? Porque fíjense, yo se los voy a señalar acá. No es menor para el tema de la descripción, el tema de la S, que son los estudios. ¿Sí? Puede ser más de uno. ¿Mm? ¿Qué más? Sí, eso, Juan, José, el sistema muestra una lista de los estudios y después se seleccionan, sí, obviamente. ¿Y después qué más? Vamos. Lo de seleccionar el PDF. el- Ok, Depende de ingresar Claro. o seleccionar PDF adjunto. ¿Qué más? Después ya pide confirmar los datos. Confirmar la solicitud. Después, Juan. La registra en la solicitud y ahí ya tendría que enviar el mail. Claro. Esta es la lógica que ustedes deberían contemplar. La lógica. Después vemos la formalidad de sí, cómo lo escribimos y demás. Pero antes de entrar en eso, separen los momentos al hacer el parcial. Háganse la estructura, olvidándose de si es la palabra selección, si, cómo lo tengo que escribir. Piensen en la estructura del caso de uso. Cuando ya tengan la estructura armada, ahí vayan al detalle de, che, selecciona, no, ingresa, che, verifica, es un sistema, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo elaboran? ¿Cómo lo configuran en el caso de uso? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a mostrar, ¿sí?
lo de cómo queda esto descrito. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá. Ya. Mira. Actor principal, el encargado de recepción. Actor secundario, los dos sistemas, ¿sí? Que deben llamarse de la misma manera que los llamaron en el diagrama, ¿sí? Tipo de caso de uso concreto. ¿Por qué? Porque es un caso de uso instanciado por un acto. El objetivo, la precondición no aplica, ¿sí? Acuérdense que la precondición de que esté logueado en el sistema no la mencionamos ahorita. Curso normal. Dice, comienza cuando el encargado de recepción ingresa la opción para registrar una nueva solicitud. LR ingresa la fecha de la receta, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho, la fecha. ¿Para qué esa fecha? Para que el sistema verifica que la antigüedad de la receta sea menor a un mes. ¿Sí? Yo lo voy leyendo. Usted me escribe, o me abren el micrófono y me dicen, profe, esta parte no la entiendo. Acá controlamos la antigüedad. LR ingresa el número de matrícula profesional del médico. El sistema envía el número de matrícula profesional del médico al sistema de validación de MP, que es el actor secundario. El sistema SAC, esto sería SAC, recibe la respuesta y verifica que el médico se encuentra habilitado. Porque el otro me dice, che, acá está la respuesta, habilitado o no habilitado, pero yo en definitiva con ese dato tengo que saber qué pasó. Y si está habilitado, fíjense, el sistema muestra el nombre y apellido del médico provisto por este sistema externo. ¿Sí? Entonces acá tenemos la receta, acá tenemos la parte de la validación de la matrícula profesional. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Con esa información, dice, el sistema verifica si el médico se encuentra registrado y si está registrado. ¿Por qué este control? Porque yo tengo que asegurarme de tener en cuenta que si no está registrado, lo hay que hacerlo. Entonces, yo tengo que controlar si el médico está o no está registrado en mi sistema. ¿Sí? No es si está habilitado, es si está registrado en mi sistema. El tema de la habilitación me lo da el otro sistema. Entonces, en el curso normal asumo que sí está registrado. El ER ingresa el número de documento del paciente, el sistema verifica si el paciente se encuentra registrado y está registrado, muestra los datos del paciente. ¿Sí? Número, nombre, apellido, domicilio, teléfono y email informado. Fíjense que esto, ¿no? Mencionar los datos que se muestran, el dato que se ingresa, ¿sí? Fíjense acá también, muestra el nombre y apellido, sean detallados en ese punto. Entonces, el ER selecciona la opción para no modificar los datos de contacto. Esto podría no haber estado, este paso 10, podrían haberlo planteado directamente en la alternativa. El ER selecciona la opción para modificar los datos. Y acá tenemos el sistema. Ahora vamos con los estudios. Muestra el código y nombre de los estudios. Y solicita seleccionar cada uno de los que se incluirá en la solicitud de análisis. Muestra código y nombre. ¿Qué muestro? ¿Sí? Y el ER selecciona cada uno. Esto era lo que les decía respecto a esto, la S, ¿no? Esta S se refleja acá en decir, el ER selecciona cada uno de los estudios a incluir en la solicitud. ¿Sí? Entonces, muestra, pero después acá hay una iteración, por eso el cada uno. El ER selecciona el archivo de la receta en formato PDF, ¿sí? O lo adjunta, como ustedes quieran, pero básicamente eso. El sistema visualiza la receta adjuntada, porque decía que
escanea la receta y esta receta escaneada se debe visualizar como parte del registro de la solicitud de análisis. Entonces, eso no se lo tenían que olvidar. La visualiza. Confirma el registro, el actor, y el sistema genera el número de solicitud y la registra la solicitud con los siguientes datos: número, fecha y hora, receta, médico, detalle de estudio, paciente. Y el sistema registra la solicitud en estado pendiente de muestra. ¿De dónde yo saqué que es en estado pendiente de muestra? Porque dice acá que el extraccionista busca las que se encuentran pendientes de muestra. Entonces, eso significa que cuando se registra la solicitud, se registra en ese estado. Ese es el trabajito que hay que hacer de poder analizar el caso. Y después, esto nos habíamos olvidado. El sistema notifica a las pantallas la siguiente información, creo que está acá, porque actualiza las pantallas, eso es parte del sistema, eso nos habíamos olvidado. Notifica a las pantallas la siguiente información, número, nombre y apellido, y el sistema solicita el envío de un mail a la dirección al sistema de envío de email. Fin del caso. ¿Sí? ¿Duda hasta acá? Ya vemos las alternativas. Es fácil cuando se lee, pero... Sí, Juan. ¿Cómo era el tema del verificar del verificar la matrícula que estaba puesto acá? Porque yo lo había puesto como que... Lo envía, el sistema le envía al sistema, al otro sistema, el número. Y recibe la respuesta y verifica que el médico se encuentra habilitado. A partir de, por eso, pero no es que hace él mismo la verificación. Recibe una respuesta que le va a decir, ¿está o no está habilitado? O sea, nosotros acá en este ejercicio lo pensamos así. Le enviaba la respuesta, la recibe ya con la respuesta, pero nuestro sistema lo único que hace es ver si la respuesta es ok o si no es ok, digamos. Exacto. Está. Exacto. Así es. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Hola, gente. Sí, Juan. Vamos. ¿Vamos hasta acá? No solo me respondo. Sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Avanzamos entonces. Cursos alternativos. La fecha de la receta es mayor un mes, el sistema informa la situación. ¿Sí? Yo pongo todas las alternativas. Fracaso o no fracaso. Puede haber diferencias respecto a cómo ustedes lo modelen. El médico no se encuentra habilitado, el sistema informa la situación. ¿Sí? El médico no se encuentra registrado. Si no se encuentra registrado, ejecuta el caso de uso registrar médico y el sistema verifica que el médico se registró con éxito. ¿Sí? Podría, ven lo que yo pongo acá, podría considerarse que se realiza el registro en este mismo caso de uso, entonces no existiría la extensión. Bueno, el paciente no se encuentra registrado, el sistema informa la situación y permite al encargado de recepción seleccionar la opción por el alta del paciente y se ejecuta el caso uso 2. En el paso 10, el ER selecciona la opción para modificar los datos y se llama el caso de uso 3, modificar datos, porque en el diagrama que yo tengo, esta modificación es en un caso de uso aparte. Y esas son las alternativas. ¿Sí? Postcondiciones. Solicitud de análisis registrada, email enviado al paciente como la postcondición de éxito y como las postcondiciones de fracaso. El caso de uso se cancela cuando la fecha de la receta es mayor a un mes, la matrícula no se está habilitada, no se pudo registrar el médico, no se pudo registrar el paciente, los datos de contacto no se pudieron modificar, el ER no confirma o el ER cancela la ejecución del caso. Los escucho, los leo.
dudas, consultas. Falta esto del Profe, prototipo, ¿a ¿no? qué se Falta. refiere con A1 y A2? Tipo alternativa 1 y No, alternativa 2. era acá alternativa correspondía. Esto no hace falta. Ah, bien. Bien. Les decía, falta el prototipo de esto, ¿no? Digo, en un parcial tienen que hacer la descripción, los casos de uso y el prototipo. ¿Hay requerimientos no funcionales? Sí hay requerimientos no funcionales, pero la comunicación con el sistema mediante web service, para el caso de uso, ¿no? Las recetas se adjuntan escaneadas en formato PDF y hay un email con formato HTML. Esos son los requerimientos no funcionales de el caso de uso. Es aquí. De nada. Bueno. Consultas, dudas. ¿Estamos con esto? ¿Quieren hacer alguna otra consulta? Díganme ustedes. Profe, ¿va a subir la resolución a la UV? No. Ok. Bueno, estamos. Sirvió para el parcial. Me alegro. No bueno, práctica. Estamos. Bueno, gente, nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 8 para el parcial conceptual. ¿Sí? Perfecto, Si no hay profe. dudas, yo me quedo un ratito más. Si hay alguno que tenga alguna duda o algo que les quedó de la parte conceptual o del ejercicio, estoy aquí, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego. Chao.